Día viernes, hoy es día 20, caminando y día de lluvia, así que empecemos, ojalá y no se nos moje la cámara. El abandono no siempre hace ruido. A veces no llega con portazos ni despedidas dramáticas. Se instala en silencio, como una humedad lenta que va calando las paredes de la vida hasta que un día todo parece frágil, descascarado, sin sostén. Por eso, cuando uno se pregunta, ¿qué es realmente el abandono? La respuesta rara vez es simple. No es solo una acción, es un estado, una experiencia, una forma de habitar el mundo. Muchos lo asocian casi de manera automática con la imagen más evidente. Un niño dejado atrás, una figura que se marcha, una ausencia concreta, pero esa es apenas la superficie. El abandono más profundo no siempre tiene testigos. A veces ocurre dentro de alguien que desde fuera parece tenerlo todo. Familia, trabajo, rutina, y sin embargo por dentro algo se ha soltado. ¿Es el abandono resultado de una vida sin propósito? Puede serlo, pero no necesariamente en el sentido moralista, de no esforzarse lo suficiente. Más bien cuando una persona deja de encontrar sentido en lo que hace, cuando cada día se siente repetido, mecánico, desconectado de cualquier deseo auténtico, empieza a surgir una forma sutil de abandono, el abandono de uno mismo. No es que la vida carezca de propósito en sí, sino que la conexión con ese propósito se ha perdido. Y sin esa conexión, todo pesa más, incluso lo más simple. También cabe preguntarse si el abandono es primo del conformismo. A primera vista podrían parecer cercanos, pero hay una diferencia importante. El conformismo implica una aceptación pasiva. Esto es lo que hay y no vale la pena cambiarlo. El abandono, en cambio, suele tener un componente más doloroso. No siempre es una elección consciente. Muchas veces es una rendición silenciosa. Es el momento en que alguien deja de intentarlo, no porque esté cómodo, sino porque está cansado, desbordado o porque ya no cree que valga la pena. Y entonces aparece otra imagen, la del descuido, verse mal vestido, no prestar atención al entorno, dejar que las cosas se deterioren. Pero reducir el abandono a lo externo sería quedarse corto. Es cierto que lo físico puede reflejarlo, pero el origen suele estar más adentro. Es una especie de desconexión con el propio valor. Cuando alguien deja de sentirse digno de cuidado, el mundo empieza a desdibujarse. No es solo desorden visible, es desorden interno que se filtra hacia adentro. El abandono también se relaciona con el olvido, pero no únicamente el olvido por parte de otros. Hay un olvido más profundo, el de la propia identidad. Cuando alguien ya no sabe qué le gusta, qué le duele, qué le mueve, empieza a vivir en una especie de piloto automático. Está presente pero no realmente, respira pero no se siente vivo. Ese tipo de abandono no necesita aislamiento físico. Puede ocurrir incluso en medio de multitudes. Sin embargo, el aislamiento sí suele ser una de sus formas más evidentes. Vivir desconectado de un mundo con el que no se logra encajar genera una sensación persistente de extrañeza, como si uno estuviera fuera del lugar, observando desde lejos. Esa distancia no siempre es elegida, a veces se construye poco a poco a partir de heridas, decepciones o incompresiones acumuladas. Y cuando más crece, más difícil parece volverse. Pero el abandono
en su complejidad tiene muchos matices, no es un concepto único ni uniforme. Puede ser emocional, mental, existencial, puede manifestarse como apatía, como ansiedad, como una tristeza difusa que no tiene nombre, está profundamente ligado al desorden mental, pensamientos que se repiten, que confunden, que desgastan, y también el desorden emocional, sentimientos que no encuentran salida, que se acumulan hasta volverse pesados, casi insoportables. Hay quienes lo describen como un sentimiento del alma, no en un sentido religioso necesariamente, sino en un plano íntimo, donde habitan las preguntas más profundas. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué me siento así? Cuando esas preguntas no encuentran eco, el abandono se vuelve más denso, más difícil de nombrar. Y aún así no todo en el abandono es oscuridad absoluta. A veces en medio de ese vacío también se abre una posibilidad, la de reconocer que algo necesita ser atendido, porque el abandono, aunque duela, también señala, indica que hay una desconexión, que algo quedó sin cuidado, sin voz, y en ese reconocimiento puede comenzar un movimiento distinto. No es inmediato ni fácil reconectar con uno mismo después de haberse sentido abandonado por otros o por uno mismo. Implica paciencia, implica en cierto modo reaprender a escucharse, a darse espacio, a reconstruir sentido donde antes había vacío. No se trata de eliminar el abandono como si nunca hubiera existido, sino de entenderlo, de darle un lugar, de dejar que enseñe algo sobre lo que falta y lo que importa, porque al final el abandono no define por completo a quien lo vive. Es una experiencia a veces larga, a veces profunda, pero no es el destino final. Es una etapa en la que algo se rompe, sí, pero también puede ser el punto donde lentamente algo empieza a recomponerse de otra manera. Y cuando uno permanece lo suficiente dentro de ese estado, empieza a notar que el abandono no es estático, no es una sola sensación que se queda congelada en el tiempo. Se transforma, cambia de forma, se intensifica, cambia de lenguaje. Hay días en que pesa como una piedra en el pecho y otros en que se disfraza de normalidad, de rutina aceptable, de todo está bien, dicho sin convicción. En ese transcurrir aparece algo curioso, la costumbre. El ser humano tiene una capacidad casi inquietante para adaptarse incluso a lo que le duele. Y así el abandono, cuando se prolonga, deja de percibirse como una anomalía, se vuelve paisaje. Uno ya no se pregunta tanto por qué se siente así, sino que empieza a organizar su vida alrededor de ese vacío. Evita ciertas conversaciones, ciertos lugares, incluso ciertas emociones porque sabe, aunque no lo diga, que podrían tocar algo que lleva tiempo dormido. Ahí es donde el abandono se vuelve más silencioso y quizás más profundo, porque ya no grita, ya no exige atención, simplemente está como una sombra constante que acompaña cada decisión. Ahora la pregunta cambia el eje de todo. ¿Te abandonan o te abandonas? No es una cuestión simple, ni admite una respuesta única. A veces ocurre lo primero, otras lo segundo y muchas veces, quizá la mayoría, ambas cosas se entrelazan de una forma difícil de separar.
Ser abandonado por alguien tiene un impacto profundo. No importa la edad, ni el contexto, ni las explicaciones racionales que pueden darse después. Cuando alguien significativo se va, emocional o físicamente deja una marca. No es solo la ausencia de esa persona, es lo que esa ausencia empieza a decir internamente. No fui suficiente. Algo en mí no valía la pena quedarse. Aunque esas conclusiones no sean objetivamente ciertas, se sienten reales. Y ahí comienza algo delicado, porque esa experiencia externa puede convertirse con el tiempo en un patrón interno. Es decir, el abandono recibido puede transformarse en abandono propio. La persona empieza poco a poco a tratarse a sí misma desde ese mismo lugar. Deja de escucharse, de priorizarse, de cuidarse. Es como si la voz de quien se fue quedara resonando dentro. Pero también existe el otro camino, el abandono que no viene de fuera, sino que se gestiona desde dentro. No necesariamente porque alguien haya sido abandonado previamente, sino por una acumulación de desconexiones. Ignorar lo que se siente, postergar constantemente lo que importa, adaptarse tanto a lo externo que se pierde el control con lo interno. Ese tipo de abandono no siempre es consciente. De hecho, muchas veces pasa desapercibido durante años. Entonces, ¿cuál pesa más? ¿El abandono que viene de otros o el que uno ejerce sobre sí mismo? El abandono externo tiene la fuerza del impacto inicial. Es una ruptura, un quiebre que puede desestabilizar profundamente, pero el abandono interno tiene otra característica. Es sostenido. No ocurre en un momento puntual, sino en múltiples decisiones pequeñas, repetidas en el tiempo. Y por eso, aunque pueda parecer menos dramático, puede llegar a ser igual o más determinante. Hay una diferencia clave. Cuando alguien te abandona, hay un margen en el que no tienes control. Pero cuando te abandonas a ti mismo, ese margen, aunque sea pequeño, existe. Y eso no implica culpa, sino posibilidad. Sin embargo, hablar de abandonarse puede resultar injusto si se interpreta como una elección libre y consciente. Muchas veces lo que parece abandono propio es en realidad una forma de supervivencia, una adaptación a contextos difíciles, a emociones internas, a experiencias que superan los recursos disponibles en ese momento. Es decir, la persona no se abandona porque quiere, sino porque no sabe cómo hacer otra cosa. Por ejemplo, alguien que deja de expresar lo que siente puede parecer que se está abandonando emocionalmente, pero quizá en algún momento expresar lo que sentía tuvo consecuencias negativas, rechazo, incomprensión, conflicto. Entonces aprendió a callar, no como un acto de desprecio hacia sí mismo, sino como una forma de protegerse. Lo mismo ocurre con quienes se desconectan de sus deseos. Puede parecer conformismo o falta de propósito, pero a veces es el resultado de haber entendido antes y haber fracasado o de haber sido desalentados repentinamente. Llega un punto en que desear duele más que resignarse. Así, la línea entre me abandonaron y me abandoné se vuelve borrosa, porque muchas formas de abandono propio tienen raíces en experiencias previas. No siempre, pero con frecuencia. Y aún así llega un momento en que esa distinción deja de ser lo más importante. No porque no importe entender el origen, sino porque quedarse únicamente en el origen puede inmovilizar. La pregunta empieza a transformarse. No tanto qué pasó, sino qué hago ahora con esto.
Ahí aparece una responsabilidad distinta, no la de culparse por haberse abandonado, sino la de justificar eternamente el abandono recibido, sino la de empezar a construir una relación diferente con uno mismo. Ese proceso suele empezar con algo muy básico: darse cuenta, reconocer en qué momento uno se deja de lado. Puede ser en decisiones pequeñas, decir sí cuando se quiere decir no, ignorar el cansancio, minimizar lo que duele, evitar lo que importa. Esas acciones repetidas configuran una forma de abandono silencioso, pero el reconocimiento por sí solo no cambia el patrón. Hace falta algo más: intención, una especie de decisión interna, no necesariamente firme desde el inicio, pero sí presente, la intención de no seguir tratándose de la misma manera. Esa intención se pone a prueba en lo cotidiano, no en grandes gestos, sino en detalles. Elegir descansar cuando el cuerpo lo pide, expresar una incomodidad en lugar de callarla, dedicar tiempo a algo que importa, aunque no tenga una recompensa inmediata. Son actos pequeños, pero tienen un significado profundo. Son formas de no abandonarse. Claro que no siempre sale bien. Hay recaídas, momentos en que los patrones antiguos vuelven y eso puede generar frustración, incluso la sensación de que nada cambia. Pero esos retrocesos no invalidan el proceso, forman parte de él. También es importante recordar que no todo abandono propio puede resolverse en soledad. Hay dimensiones que requieren apoyo externo, conversaciones, acompañamiento, espacios donde lo interno pueda ser visto y validado. No porque la persona no sea capaz, sino porque hay aspectos del abandono que se construyen en relación y también necesitan ser transformados en relación. Volviendo a la pregunta inicial, quizá no se trate de elegir entre te abandonan o te abandonas. Tal vez se trata de entender cómo ambos procesos se influyen mutuamente. El abandono recibido puede abrir la puerta al abandono propio, pero no lo determina completamente, y el abandono propio puede perpetuar la sensación de haber sido abandonado, incluso cuando las circunstancias externas cambian. Romper ese ciclo no es inmediato ni lineal. Implica, en cierto modo, recuperar una forma de presencia, estar con uno mismo de una manera distinta, no perfecta, no constante, pero más consciente. Y en ese cambio de relación, la pregunta puede transformarse una vez más, ya no tanto en términos de abandono, sino de elección. ¿Cómo quiero estar conmigo mismo, incluso con todo lo que ha pasado? No es una pregunta que se responde una sola vez, es algo que se revisa, que se ajusta, que se redefine con el tiempo. Pero en ese proceso hay algo fundamental: la posibilidad de no repetir, de no perpetuar, porque aunque alguien haya sido abandonado, no está condenado a vivir abandonándose. Y aunque alguien se haya abandonado durante mucho tiempo, no está impedido de empezar a acompañarse. Es un camino lento, a veces incierto, pero profundamente significativo, porque en últimas instancias, más allá de quién se fue o de lo que faltó, queda la relación más constante, la que uno tiene consigo mismo. Y esa, incluso si ha estado marcada por el abandono, también puede transformarse.
Día 20 completado. Nos vemos mañana.